Bien, mira, vamos a hablar de una de las primeras que vamos sabiendo, que es listas. Mira, acá con las listas, la verdad, cuando usted maneja listas, prácticamente usted tuviera manejo prácticamente de todo, de la demás estructura. ¿Por qué? Porque es muy parecido lo que se hace, la verdad. Cuando tú te pones a trabajar con listas, eh, cuando tú ves pilas, cuando tú ves colas, tú ves árboles, es muy parecido, siéndote sincero. Eh, y eso es una ventaja bien interesante, porque es decir, si usted se concentra en el funcionamiento de lista, que es lo más importante, entender cómo funciona una lista, entonces significa que usted va a poder trabajar o va a poder, cuando usted vea árboles, cuando usted vea colas, cuando usted vea pilas, los conceptos son muy similares. ¿Por qué? Porque te va a utilizar la palabra nodo, la palabra estructura, y a través de puntero, entonces va a hacer referencia a una data. Entonces ahí tú vas a entender que cuando tú trabajas de lista, que o sea, tú vas a almacenar grandes cantidades de datos, te dicen, ok, cuando yo utilizo lista es para proyectos grandes, que esa es otra, vamos a decirlo así, ventajita que usted va a tener. Eh, ¿Por qué? Porque usted dice, ok, yo tengo un proyecto y ese proyecto, que por así decirlo, ese proyecto cuando usted lo tiene, va a tener diferentes componentes. Y esos componentes, usted va a decir, ok, yo voy a tener una serie de nodos conectados. O sea, puede tener nodo uno, vamos a ponerlo por aquí, nodo uno, nodo 2 y nodo 3. Entonces, ¿qué es lo interesante de ese nodo? Que tiene, piensen ahí, ese nodo va a contener ¿qué? Data. Cada nodo va a tener una data dentro. Pero fíjese que esa data va a tener, o ese nodo, va a tener un apuntador. Entonces, ya ahí tú comienzas a ver la diferencia entre una lista o una lista lineal o una estructura de datos lineal o la ventaja de utilizar una lista en vez de un vector. Porque si yo te doy un problema, tú lo puedes pensar para solucionarlo con un vector. Yo creo que en una clase yo mencionaba eso. Usted puede decir, ok, yo tengo un vector y yo este problema lo quiero seleccionar con un vector. Yo le decía a usted que la desventaja de vector era que si yo tenía, si este era mi buffer de memoria, y en esta parte de acá, por decir algo, eh, vamos a tratar de ponerlo así. Vamos a imaginarnos que yo tengo esta parte vacía. Me queda esta parte y tengo otra memoria que tengo paso para acá. ¿Qué pasa? El vector, recuerde que tiene indexación. Usted dice, ok, yo reservo espacio en memoria. Yo tengo un proyecto, yo no sé cuánto va a crecer. Yo lo que voy a hacer es que le voy a decir que mi vector va a ser tamaño 30. Ya él te reservó ese espacio, porque usted dijo que era tamaño 30. Usted no lo use, ya él reservó ese espacio. Usted lo llene de datos o no la llene, cada vez que usted cargue esa data, te va a tomar ese espacio de acá. Yo estoy teniendo una ventaja que puede ser ineficiente, porque casi no siempre él te va a utilizar el recurso, o sea, está desperdiciando recursos en cada ejecución. Ahora bien, usted inteligentemente dice, no, profe, pero yo lo que le voy a poner ahí, la famosa N que usted utiliza, entonces, ok, a mi vector, el tamaño, entero vector, y el tamaño va a ser N. Entonces, ese N o esa X, cada vez que yo voy a indicar el tamaño, o cada vez que se llene, le voy a sumar uno, o le voy a sumar 10. Y de esa manera, el tamaño va a ser dinámico. Hasta cierto punto le va a funcionar, aunque no sería lo ideal. ¿Por qué? Imaginémonos que ya donde yo venía creciendo tengo otra data almacenada y nada más tengo este espacio aquí disponible. ¿Qué sucede?
Él dice, no, pero mira, como tú no tienes el espacio para seguir creciendo hacia acá, pero sí tú tienes espacio en memoria, en mejor de los casos, si va y lo tiene, porque si no lo tiene, te va a decir que hay un desbordamiento de buffer, o sea, un desbordamiento de memoria, porque tú no tienes suficiente espacio en memoria. Ahí es que viene el famoso no responding. Cuando usted tiene ahí, es porque no tiene suficiente memoria. Que ese problema anteriormente era muy común. Casi todos los sistemas antiguos tenían ese problemita del no responding. Tú venías, automáticamente tú tratabas de hacer cualquier cosita por el tema del desbordamiento de buffer, cuando no tenía un buen manejo de memoria, ahí venía y se te frizaba el programa, y con otro decíamos, se explotó el sistema. ¿Por qué? Porque me decían no responde y se cerraba el sistema, porque no te podía almacenar la mayor cantidad de data. Y eso sucede mucho cuando tú tienes consulta en una base de datos. Tú te das cuenta que a veces te dicen no responde. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que venir esta data de aquí, en ese caso, como no podía seguir creciendo, moverla hacia acá. Tú dirás, ok, pero ya yo la moví. Entonces, si yo la moví, significa que tengo la solución. Sí, fue más lento y tuve que esperar más porque él tuvo que ser copiar y luego pegar, que es un costo computacional muy alto. Entonces, ¿qué ventaja yo tengo en utilizar apuntadores? Que eso yo le dije a usted lo vi en programación 1, lo que pasa es que no le dio la importancia necesaria. Lo más importante es, cuando usted lo vio en programación 1, es que te decía que en una estructura lista tú vas a tener el famoso nodo. Eso es un nodo. Y ese nodo va a tener data, como yo le decía, este que está aquí, y un apuntador. Ahora, esa data, ¿de qué tipo? De cualquier tipo. Ahora, como es una estructura nodo, significa que yo puedo jugar con las características de ese nodo. Otra ventaja, usted puede jugar con esas características. Entonces, ahí viene, y dice, ok, yo tengo la data. Vamos a imaginar este mismo escenario, pero yo tengo lista. Yo tengo nodos. Ya yo no estoy indexando. El mismo escenario. Aquí yo voy a tener varios nodos. Vamos a ponerlo pequeñito. Tengo aquí data almacenada y así sucesivamente. Estoy tomando este espacio para ir guardando. ¿Cuál es la ventaja que yo voy a tener? Imaginémonos que yo tenga este espacio y no tenga más espacio para seguir creciendo. No importa. Me voy para este lado ahora y comienzo a crecer para acá. Porque al final, cada nodo está conectado al otro. ¿Por qué? Porque esta data, yo conozco la información de esta data por una dirección en memoria, porque lo voy a hacer a través de un puntero. Yo tengo una referencia de donde se encuentra esa data. Es decir, no es, aunque somos lineales, no estamos indexados de que uno al lado del otro en memoria. No, puede estar en cualquier espacio de memoria donde yo pueda caber, ahí me meto. Ahora, hay un nodo que sabe mi dirección. La ventaja, bueno, yo puedo trabajar con grandes cantidades de datos. La desventaja, que no tengo la indexación que tengo en el vector, obviamente, para yo hacer un algoritmo mucho más fácil, porque no tengo que trabajar con punteros. Pero aquí ya yo estoy trabajando con direcciones de datos. Otra cosa es que puede ser muy peligroso en una función yo retornar, por ejemplo, una lista. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, el tema de la cantidad de data que estoy manejando en ese momento. Esto viene para grandes volúmenes de datos. Como le decía, yo puedo resolver cualquier problema. Ahora yo tengo que saber cuándo utilizar la lista, cuándo utilizar los vectores o cuándo utilizar una cola o pila. Que la diferencia de esas estructuras es la forma como organizan los datos, cómo almacenan esos datos. Es lo único que cambia. De ahí para allá, eh, casi todo lo mismo. O sea, lo que cambia es la regla que yo tengo en esa estructura para yo manipular, para yo eliminar, para yo insertar los datos. Eso tiene que cumplirse. Pero al final, todas van a tener un nodo. Y como yo le dije ahorita, un nodo tiene una parte de datos y apuntadores. Uno o varios apuntadores. Todo va a depender. En la lista tenemos varios casos. Tenemos una lista simplemente enlazada, que sería esta.
Es decir, que voy a tener una lista que sigue con otra, esta de acá, con un solo apuntador, en una sola dirección, donde yo tengo, por ejemplo, este de aquí, que le pudiésemos llamar primer elemento, y este de aquí le podemos llamar el último elemento. Muy importante yo conocer quién es mi primer elemento y quién es mi último elemento en la lista. ¿Por qué? Porque en la lista, para yo insertar, puedo insertar por el primer elemento, puedo insertar por el último elemento y puedo insertar en medio de dos elementos. O sea, yo puedo decir, ok, antes de este o después de este. Yo quiero que tú me insertes después del número tal o después de tal información. Y él lo va a hacer. ¿Qué pasa? Con las pilas y las colas no sucede así. Que luego veremos esos casos. Por la pila, tú vas a insertar y vas a eliminar por un solo lado, y por la cola hay un lado, un extremo que es para insertar, hay otro extremo que es para eliminar. Ahora, en las listas, puedo hacer las funciones por cualquiera de las extremidades, de insertar, eliminar, manipular, o también puedo insertar en medio de dos nodos. O sea, tengo esa particularidad. Pero también tengo las listas doblemente enlazadas. Te dirá, ok, entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso, la doblemente enlazada, ahora te toman este nodo de aquí y viene para acá. Lo mismo pasa con este. Vengo de aquí y vengo para acá. Entonces ahora, él tiene un nodo hacia acá y el de acá hacia acá. Es decir, que fíjate que es lo que pasa. Si yo tengo una lista simplemente enlazada, el nodo 1 sabe cómo llegar al nodo 2, pero el nodo 2 no sabe cómo retornar al nodo 1. Ahora, cuando yo la tengo doblemente enlazada, yo puedo, la información viaja de aquí a acá y de aquí hacia acá. Que por eso que usted ve que cuando estamos hablando de estructuras listas, que por eso no la ven tanto, se utilizan más como para temas de desarrollo de sistemas operativos, programas de simulaciones, porque como le decía, viene para proyectos grandes, viene para proyectos grandes, sobre todo en los sistemas operativos, que tú ves más eso de las listas, perdón, de las estructuras de datos. Ahora bien, también yo tengo la lista simplemente en la sala circular. ¿Cuál sería? Esta misma lista siempre, ¿verdad? Pero entonces, este de aquí hace referencia a este nodo de acá. Esa sería una forma de verlo. Este hace referencia a este nodo de aquí. Ahora, la doblemente circular, entonces sería lo mismo, o sea, que el último hace referencia al primero y el primero también tiene una conexión hacia el último. ¿Qué te da a entender eso? Que yo tendría entonces que tener dos punteros. En una simplemente enlazada, mi estructura nodo solamente tendría que un nodo. O sea, sería de esta forma. Mi estructura nodo, que sería esa, la forma de verlo, voy a tener en esa parte, vamos a suponer que sea un dato entero, y aquí voy a tener nodo de mi parte siguiente, mi siguiente nodo. O sea, prácticamente me vería de esa manera. Eso es lo que prácticamente yo tendría. Voy a tener una estructura nodo, y luego también voy a tener otro nodo que va a hacer referencia a la parte siguiente. Mire bien. Entonces, si fuera doble, que era esta parte de aquí, lo único que cambiaría es que yo tengo que tener otro nodo aquí, que sería el nodo anterior. Eso es lo único que cambiaría. Fíjese bien. Si tengo una lista simple, un solo puntero. Una lista doble, entonces yo tendría que manejar dos apuntadores. Que sería lo interesante cuando yo tengo una doble. ¿Por qué?
porque ahí cambiaría un poquito más la temática. Ahora bien, dentro de las funciones que yo tengo en una lista simple, o bueno, en una lista, usted va a poder insertar, buscar, modificar, eliminar, desplegar listas. Todo eso tú lo puedes hacer. Insertar, buscar, modificar, eliminar y desplegar. Ahora, cuando usted me habla a mí de insertar, hay una opción que sería insertar por el primer nodo o insertar por el último nodo. Todo va a depender de la función. Si yo inserto por el primer nodo o inserto por el último nodo. Ahora te dirá, ¿cuál es la diferencia? Consiguiendo con el mismo ejemplo, si yo me voy acá, yo digo, ok, yo voy a tener un new nodo. Y yo quiero, por ejemplo, crear esto. O bueno, en este mismo caso. Vamos con un lista que tenga 10, 20, 30. Entonces yo digo, ok, yo voy a crear mi estructura nodo. Y yo voy a hacer una función que se llama inserta nodo. Eso hace mi función. Ahora, ¿qué pasa? Lo primero que yo tengo que hacer es la construcción del nodo como tal. Ahora mismo yo no tengo nada. Yo tengo que crear este nodo en memoria para yo poder insertarlo. Entonces, lo primero que yo digo, ok, yo necesito, ya yo tengo una estructura que se llama nodo, a ese nodo, y la tengo que poner de tipo apuntador porque vamos a utilizar puntero. Voy a crear algo que se llama new nodo, tengo esa variable, y esa new nodo va a ser igual, con la palabra reservada new, que eso me va a construir el nodo, voy a construir ese nodo. Entonces, ahora mismo, ¿qué yo tengo? Esto de aquí, pero vacío. Tengo en memoria ese nodo. Construí un nodo. Entonces, luego, ¿qué yo digo? A ese nodo yo le quiero insertar data. Yo sé, ok, mira, en este caso, ingresa el dato. Eso es lo que yo voy a hacer. Le voy a pedir al usuario final que me ingrese el dato. Debe importar las librerías para que no me dé. Déjame ver si importa las librerías. Que esa era otra. Como estábamos en programación, en programación 1, yo recuerdo que todo el mundo importaba muchas librerías que ni siquiera utilizaba. Y también cuando tú vas a utilizar librerías es importante que más o menos tú sepas para qué tú la estás utilizando. Spam. Sí, creo que así. Bueno. Bueno, bien. Aquí yo le voy a pedir al usuario que ingrese los datos. ¿Qué pasa? Una vez que me dijiste el número, obviamente voy a leer ese dato para yo ya te sabe el CIEM, el C++. Y ahora, ¿dónde lo voy a poner? En el nuevo nodo. ¿Pero qué yo voy a leer? El dato. Mire bien. Ahora mismo, ¿qué yo tengo? La construcción del nodo vacío. Está vacío por completo. Vamos a ponerlo aquí. Luego, le pido al usuario que ingrese un dato. Entonces, luego que yo ingreso ese dato, lo voy a leer y lo voy a guardar en la parte de datos de ese nodo.
ni un nodo en su parte de datos. Déjalo ahí. Si dijiste el número 10, entonces pues dijiste el número 10. Lo guardé en la parte de datos del nodo. Ahora, ¿qué pasa? Al principio, un nodo vacío, un nodo cualquiera, debería verse así. Por ejemplo, este nodo, en la parte del puntero, debería apuntar a null. O sea, cuando sus elementos ya se terminaron, o sea, el último elemento debe hacer referencia a null, porque el puntero obviamente debe hacer referencia. Si yo dice, si hace referencia a null, significa que ya yo no tengo más datos, que terminó. O sea, este sería como quien dice lo que yo tendría dentro de una lista. Si ahora mismo yo tengo ya esta parte de aquí, la parte de datos, tengo qué contiene, pero no tengo la parte de null. Y otra parte importante, cuando yo tengo una lista con un solo nodo, ese nodo es mi primero, mi último y mi nuevo nodo. O sea, si está con un solo nodo, ese solo nodo es mi primer nodo, mi último nodo y mi nuevo nodo. Porque como yo tengo uno, si voy a insertar por el primer nodo, ¿cuál es mi primer nodo? Este. Si voy a insertar por el último nodo, ¿cuál es el último nodo? Este. Y mi nuevo nodo, ¿cuál fue? Este, por el momento. Es decir, si yo me voy aquí, y un nodo, tengo que igual a 10. Eso fue que dijiste. Voy a poner también primero, aquí igual, y último, aquí igual. O sea, es decir, ahora mismo yo sé que mi nuevo nodo es 10, pero yo no sé quién es mi primer nodo ni quién es mi último. O sea, tengo que completar la función para eso. Entonces digo, si primer nodo, vamos a ponerle primero, es igual a null, si es que sí, significa que la lista está vacía. Entonces, si la lista es vacía, se va a significar entonces que primero va a ser igual a new nodo, véalo ahí. ¿Quién es el nuevo nodo? 10. Entonces, que primero va a ser igual a nuevo nodo para que también sea 10. Porque yo quiero que ese sea el nuevo nodo. Pero voy a decir que primero, en su parte siguiente, ¿verdad? Que es su apuntador, va a ser igual a null. ¿Y por qué null? Porque recuerde que debe de quedarme así. O sea, ahora mismo yo estoy logrando eso. Ahora mismo tengo yo esto. El 10 apuntando a null. Ahora, también recuerde que yo, cuando tengo el primer nodo debe ser mi primero, mi último y mi nuevo. Entonces yo tengo el nuevo, tengo el primero, pero no tengo el último. Lo que significa entonces que yo tengo que decir que mi último nodo va a ser igual a quién? A new nodo. A new nodo. Véalo ahí. Entonces, ahora mismo sí se cumple. ¿Qué tengo? Mi primer nodo igual a 10. Mi primer nodo es igual a nuevo nodo y mi primer nodo también es igual a último. Y obviamente estoy haciendo referencia a null, que por eso está esta línea de aquí. Pero ¿qué pasa? Ahora le digo yo al usuario que dijiste tu número. Ahora viene y me dijiste el número 20. Como él me digitó el número 20, vengo aquí, él lo crea, va ahí, ese paso en memoria. Luego, bueno, primero que le paso en memoria, vacío. Este sería mi nuevo nodo. Vamos a crear otro nodo. Creo esto aquí en memoria.
Ahora yo le pido al usuario que me ingrese el dato, ¿verdad? Que va a ser el 20. Lo guardo. Esta línea aquí va a decir, ok, el nuevo nodo va a ser igual a 20 su parte de datos. Entonces yo digo, ok, este de aquí ahora me va a ser el número 20. Pero ¿qué pasa? Fíjese que todavía yo lo creé, pero él no pertenece a esa lista. Yo simplemente creé en espacio de memoria y guardé en su parte de datos el número 20, pero aún él no está perteneciendo a esa lista. Ahora yo digo, primero es igual a nulo. Ya no es nulo. ¿Por qué? Porque tiene el número 10. Entonces ya aquí ahora entra la otra parte que dice, en caso contrario, entonces si no es nulo, depende por donde yo quiera insertar. Si yo quiero que este se me quede así siendo primero, o sea, que comience a insertar por el último elemento, entonces ahí, si es así, si voy a insertar por el último elemento, digo, ok, como yo no tengo ese elemento y yo quiero hacer referencia que el 10 me apunte a 20, por ejemplo, porque quiero insertando siempre por el último. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Último, en su parte siguiente, ya bien, en su parte siguiente, lo podemos hacer así, va a ser igual a nuevo nodo. Mire bien, último, en su parte siguiente, va a ser igual a nuevo. ¿Qué usted está haciendo ahí? Está diciendo, mira, último. ¿Cuánto es último? 10. Es decir, este nodo también es último. Recuerde que el primer nodo es siempre el primero, último y nuevo nodo. El primero. Yo estoy diciendo que el último, en su parte siguiente, va a hacer referencia a nuevo nodo. Es decir, que ya no va a hacer referencia a nulo. Ahora va a hacer referencia a este de aquí, al nuevo nodo. Y luego digo, pero recuerde que siempre el último elemento tiene que hacer referencia a null. Entonces luego digo, new nodo, ¿que quién es new nodo? 20. Mire ahora mismo, último sigue siendo 10, primero sigue siendo 10, ahora nuevo nodo es 20. Y ahora digo, nuevo nodo en su parte siguiente va a ser igual a null. ¿Por qué? Porque se viene siendo el último. Entonces ahora el 20 me va a hacer referencia a null. Pero ¿qué pasa? Tengo un inconveniente. Que ahora ya último no es 10. Mi último elemento dentro de la lista es 20. Y recuerda que yo tengo que saber siempre quién es mi primer elemento y quién es mi último elemento. Entonces, ahora significa que yo tengo que hacer que el último, que era 10, se mueva para acá. ¿Cómo yo lo hago? Obviamente, con la línea que yo digo ahora, ok. Ahora mi último elemento va a ser igual a new nodo. Obviamente, porque new nodo en su parte de datos que contiene 20. Entonces, ahora último, fíjense que se actualiza a 20. Ya esto de aquí me va a servir para seguir insertando. Porque imaginémonos ahora que yo voy a insertar 30. Ingreso el dato, le digo que lo va a guardar en la parte de datos que va a ser 30. O sea, ahora voy a tener otro nodo de esto. Pues sí, mira, ahora son 30. Esto, primero igual a null. No, no es null porque vale 10. Entonces, último, en su parte siguiente, va a ser igual a new nodo. Ahora mismo, ¿quién es último? Ahora está actualizado, que es 20, ¿verdad? Entonces, el último nodo aquí es 20. En su parte siguiente, significa ahora que es este de aquí, el apuntador, que va a hacer referencia a 30, a este de aquí. Y ahora yo le voy a decir
que nuevo nodo, que ahora el nuevo nodo es 30, en su parte siguiente es igual a null. Entonces vengo aquí y lo digo, mira, tú ahora entonces me vas a hacer referencia a null. Y ahora digo, último va a ser igual a new nodo. ¿Y quién es new nodo? 30. Ahora se actualiza. Y si yo sigo insertando, va a pasar lo mismo, se va actualizando, siempre se va a actualizar el nuevo nodo y el último nodo, y el primero se queda intacto. ¿Por qué? Porque la inserción yo lo estoy haciendo por el último elemento. Ahora, este código, yo lo puedo modificar esta parte de aquí. ¿Por qué? Si yo quiero insertar por el primer elemento y no por el último, entonces yo haría lo inverso. En vez de actualizar el último nodo, actualizo el primer nodo. Yo siempre les recomiendo, cuando usted está haciendo una operación de estructura, para usted estar seguro de que le está funcionando bien, mínimo así en su lógica, córralo 3 veces. O si es un programa, insértele 3 datos para ver su comportamiento. Porque quizás si yo le acepto un dato o 2 datos, él me funciona. Pero luego si yo lo corro más de 3 veces, deja de funcionar. Paso a explicar. Recuerde que ahora estamos trabajando con punteros, con apuntadores. Si yo elimino, fíjense cómo es. Para yo poder llegar a 30, si yo te digo a ti, yo necesito que tú me busques el dato que tiene el número 30. Él inicia aquí, luego viene por aquí, en el 20, y luego tiene el 30. Hay un tema bien interesante. Si por casualidad de la vida, yo te digo a ti que me recorre esa lista o la elimino, si tú me eliminaste, vamos para regar a otro más, para que usted entienda que le haga más sentido. Tengo 30, aquí vamos a poner otro, yo voy a poner 40. Vamos a imaginarnos que yo vine aquí y yo te dije a ti que me hiciera un algoritmo que me eliminara el número 30. Tú comenzaste a recorrer la lista. Si primero igual a 10, si igual a 20, si igual a 30. Sí, está aquí, lo eliminaste. Luego yo te pido a ti que me busque el número 40. Ahí va a comenzar a funcionar. Te va a imprimir el número 10, te va a imprimir el número 20 y se quedó ahí. Y tú vas a decir, pero acá, pero que yo sé que tiene el número 40, que tiene la data, que lo tiene guardado. Yo lo puedo ver en memoria y 40 está ahí almacenado. Sí, pero ¿qué pasa? El que tenía la información de dónde se encontraba el 40 era el 30 y usted lo eliminó. Entonces, ¿qué pasa? Antes de tú eliminar ese 30, tú tienes que pasar la información que él tiene al número 20. Mire bien, yo debo de pasar esa información. Lo que significa que la variable primero o la variable último, la variable nuevo, yo no la debería utilizar para recorrer. Aquí es que le entra el tema de utilizar variables auxiliares para yo buscar un nodo. Yo debo utilizar una variable auxiliar para poder hacer ciertas referencias. Entonces, ¿a qué te quiero dejar dicho con eso? Vamos a imaginarnos que yo tengo ese número 20 y yo quiero hacer la referencia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Este apuntador de aquí, antes de yo eliminar el 30, yo tengo que hacer que ya no sea ese 30, sino venga para acá, para el 40. Eso es lo que yo tengo que hacer antes de, y luego yo eliminarlo el 30 y no habría problema. No habría problema. Ahora, yo tengo que hacer eso antes de poder eliminarlo. Ahora, si tú te pones a pensar, este es el 30 y ese viene siendo su parte siguiente. Es decir, que su parte siguiente es que contiene el 40. Si yo utilizo una variable auxiliar,
Vamos a imaginar que este circulito de aquí es nuestra variable auxiliar. Lo primero que yo haría es decir, mira, yo voy a tener una variable auxiliar. Y esa variable auxiliar, yo la voy a hacer igual a primero. Y tú decís, ok, pero ¿cuánto vale primero? 10. O sea, auxiliar ahora mismo va a copiar la información de primero. Es decir, él sabe ya que su referencia es 20. Eso simplemente yo lo entraría dentro de un buco. Un ciclo ahí, un ciclo guay. Ah, mira, porque no tengo ni idea. No se la voy a hacer completa la función porque algo tienen que hacer ustedes. Pero yo lo entraría dentro de un buco y diría, ok, mira, mientras actuar o mientras auxiliar, no, lo hice al revés. Mientras auxiliar, vamos a decirlo así, sea diferente de null, obviamente, porque si va y no lo encontró el número y llegó a null. Mientras sea diferente de null, para saber si está en la lista. Y el valor buscado, vamos a ponerle valor buscado. Y valor buscado sea diferente de true. ¿Por qué? Porque yo voy a estar preguntando. Auxiliar es diferente de null, es decir, la lista no se ha terminado. Recuerde que el 40 va a ser referencia a null. La lista no se ha terminado. Y el valor buscado es diferente de true, porque cuando yo lo encontré, tengo que actualizarlo y ponerle que lo encontré. ¿Verdad? Ah, es así. Entonces pregunta si el valor auxiliar en su parte de datos, mire bien, es igual al valor buscado. Entonces, si es igual, ahí yo voy a poner que el valor buscado, bueno, en este caso, voy a poner el valor buscado. Bueno, más que un valor, te sería un nodo. Nodo buscado. Y este valor buscado va a ser igual a true. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí, voy a recorrer esta lista, empezando por aquí, luego primero la 10, luego la 20, luego la 30, sucesivamente. Y voy a comparar si auxiliar en su parte de datos es igual al nodo que yo estoy buscando. Vamos a imaginarnos que yo voy a buscar el 30. Él va a comenzar. Auxiliar es diferente de null. Sí, es diferente de null porque ahora mismo vale 10, porque yo lo hice igual que primero. Y valor buscado es diferente de true. Bueno, ahora mismo, valor buscado aquí, ¿verdad? Obviamente tuve que ponerle que era false, que era falso, que porque no lo he encontrado. Ah, sí, eso se cumple. Auxiliar en su parte de datos es igual a nodo buscado. Estoy buscando el 30. Ahora mismo su parte de datos, él tiene a 10. Ah, no. ¿Por qué? Porque él tiene 10. Mire bien. Entonces no la puedo poner como true porque él contiene a 10. Ah, pues entonces yo necesito seguir haciéndolo operón. Entonces yo digo, mira, valor auxiliar ahora va a ser igual al valor auxiliar en su parte siguiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que auxiliar va a ser igual a auxiliar en su parte siguiente. Recuerden que auxiliar ahora mismo es este nodo. Está representando un nodo, no es un valor, es un nodo. El nodo 10. Pero cuando yo te digo que auxiliar, o sea, el nodo auxiliar va a ser igual a auxiliar en su parte siguiente, significa, ¿quién es auxiliar? El 10, el nodo 10. ¿Quién es la parte siguiente? ¿A quién hace referencia? A 20. Entonces ahora ese auxiliar se actualiza y pasa aquí. Mire bien, ahora el auxiliar, que al principio
era 20. Ahora, no, perdón, al principio era 10. Cuando llega esta parte del código aquí, pasa a ser el número 20. Y se repite el proceso. Diferente de null, no lo ha encontrado. Entonces ahora, auxiliar en su parte de datos. Ah, bueno, ahora es 20, no. Es 30 que estoy buscando. Vuelve a hacer lo mismo. Auxiliar va a ser igual, auxiliar en su parte siguiente. Como era 20, ahora va a ser 30. Entonces, vuelve y repite el proceso. Ahora es 30. Luego vuelve y pregunta. Luego vuelve y pregunta aquí. Cumple las condiciones. Pero ¿qué pasa? Ahora aquí, él sí lo encontró. Y como lo encontró, ahora el valor buscado es igual a true. Entonces vuelve aquí. Y ya ahí terminó. ¿Por qué? Porque ya es true. Ya ahí automáticamente él lo encontró. Pero si yo lo quiero eliminar o modificar, porque puede ser para eliminar o para modificarlo. Pero si lo quiero eliminar, ahí todavía, para si es para fuera, eso fue para yo encontrarlo, fíjate. Pero para eliminarlo, no me basta una sola variable. Porque dirá, profe, ok, voy a eliminar 30, como lo que yo dije ahorita, no, yo no me puedo eliminar 30. No hay forma de que usted me elimine 30. ¿Por qué? Porque yo necesito ahora que el 20 tome el valor que tiene este dato que está aquí, que sería el auxiliar, en su parte siguiente. ¿Me va bien? Lo que significa que tú tienes que tener una variable para almacenar el dato anterior, porque ahora mismo tú estás aquí, en el 30, el valor que tú quieres eliminar. Pero tú necesitas modificar este de aquí para usted poder eliminarlo. Lo que significa que cada vez que tú sigas aquí en esta parte, por ejemplo, cada vez que tú dices que auxiliar su parte siguiente, yo tendría que ir guardando el valor de auxiliar. Es decir, voy a tener una variable que se llama anterior o nodo anterior. Y lo voy a hacer igual a auxiliar. Y usted dirá, ¿pero para qué? Hay que sea eliminar lo que yo voy. Cuando yo lo encuentro. Si yo tendría que decir, mira, el nodo anterior en su parte siguiente, mire bien, dijimos que ahora mismo actual se encontraba en 30. En cada recorrido yo iba actualizando. Anterior igual auxiliar y luego entonces actualizaba auxiliar. Yo me quedaba con el valor anterior. Ahora yo voy a decir anterior en su parte siguiente, diciendo, mira, el 20 en su parte siguiente va a ser igual. Ahora mismo, ¿quién se encuentra aquí en 30? Actual. La variable auxiliar se encuentra aquí, en 30. Va a ser igual, y yo quiero ese el 40, que él me haga referencia a 40. Entonces, ¿quién contiene el valor 40? Auxiliar en su parte siguiente. Entonces, yo voy a decir, va a ser igual a auxiliar en su parte siguiente. Mírenlo ahí. Entonces, ahora mismo con esa línea, lo que hizo fue que el anterior, que era el 20, en su parte siguiente, sea igual a 40. Vea bien. Entonces, ahora sí yo puedo eliminar el 30. ¿Por qué? Porque ya usted guardó la información. Esa lista no se va a romper porque usted hizo referencia. Pero mire cómo fue. Anterior, su parte siguiente, lo que significa, porque todo es, por eso yo le digo, usted tiene que entender la lógica para hacer el código. ¿Cómo funciona una lista? Ya le estoy explicando.
Yo no puedo venir, si lo eliminé, cuando yo vuelva a recorrerlo, ya el 20 no va a saber cómo llegar a 40. Yo tengo que hacer que el número 20 llegue a 40. O sea, por eso yo utilizo otra variable y la voy actualizando, quedándome con el valor anterior siempre. ¿Por qué? Porque luego tengo que utilizarla para poder hacer las referencias que yo necesito, para que no se me rompa esa lista. Entonces, cuando usted ve una lista, por ejemplo, la que hicimos de insertar, que usted ve el famoso push o el famoso pot, mire que usted lo contiene ahí. Tiene push y pot. Mire qué interesante. Ahora, mira cómo realmente que funciona por detrás esa lista. Y lo que tú tienes que cada detallito que se debe tomar en cuenta. Fíjate que aquí yo lo estaba haciendo con un solo apuntador. Ojito con eso, ¿verdad? Aquí era una simple lista simplemente enlazada, un apuntador. Recuerda lo que yo le dije, yo tengo también listas doblemente enlazadas, yo también tengo listas circulares. Y esa lista circular, recuerda que en vez del último elemento apuntar a null, apuntaba al primero, que esa tiene otro manejo, o una doblemente circular. Ah, pero si yo voy a insertar por el primer elemento, en vez del último apuntar a null, el que apunta a null viene siendo el primero. O sea, esos son los detalles que usted tiene que analizar en el código. Fíjense que aquí era un solo apuntador porque era simple. ¿Qué es lo que cambia si es doblemente? Ah, bueno, que ya no es un solo apuntador que yo voy a trabajar, sino son dos. O sea, cuando yo hago esta inserción aquí, fíjese que yo nada más lo hago al siguiente. Aquí en igual al siguiente, y también aquí yo tendría que poner el último, ¿a quién va a ser igual? Que al principio, ¿verdad? El nodo se vería así. Null por aquí y null por aquí. Ahora, si yo lo hice y voy a setar el número 20, y luego te traigo, vamos a poner otro nodo, o número 10, y lo quiero citar por aquí. Entonces ahora yo tengo que hacer que véalo bien, el 20, ese nuevo que es new nodo, en su parte siguiente, apunte a new nodo, porque este era mi new nodo, el nuevo que creé. Mire bien cómo usted va sacando el código. Yo digo, mira, ok, yo estoy en esa fórmula ahora. Vamos a hacerlo aquí. Ahora yo tengo que hacer que primero, o bueno, en este caso último, voy a citar por el último. Último, en su parte siguiente, va a ser igual a new nodo. Pero algo interesante, en new nodo, en su parte anterior, va a ser igual a primero. O le puedo poner auxiliar 1, porque después te va a ver que después no le funciona así con primero. Mire bien, si yo pongo primero fácilmente, la primera corrida me funciona. Y después la segunda corrida fácilmente no me funciona. Para que tú tengas una idea. Y es lo que le estoy diciendo. Que eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Porque yo tengo que decir, ok, último el siguiente va a ser igual a new nodo. Por eso tengo que decir, mira, el new nodo en su parte anterior va a ser igual a último.
Mira, ¿cómo así igual a último? Sí, porque recuerda que este 20 era el último también, porque cuando yo tengo un solo nodo, primero, último, y hago referencia a ese que está para atrás. Vea qué locura, como dice por ahí. Pero ¿qué pasa? Este que está aquí también tiene una parte siguiente. Este que está aquí tiene una parte siguiente. Entonces, esa parte siguiente también yo tengo que trabajarla. ¿Por qué? Porque voy a tener dos apuntadores. Entonces, tengo que poner que ese nodo, que ese nuevo nodo, ¿verdad? En la parte siguiente va a ser igual a null. Obviamente, para que ese mismo new nodo en la parte siguiente va a ser igual a null. Porque recuerde que el último nodo se queda apuntando a nulo. Pero aún me está faltando algo, que ya el último no es 20, sino 10. Entonces ahora te actualiza. Si último va a ser igual a new nodo. Y cuando usted vuelve y repita la escena, va a ser lo mismo. Se va a venir a insertar, va a apuntar al último. ¿Quién es el último? El 10, en su parte anterior, y así sucesivamente. Y usted siempre va a mantener actualizados los dos nodos. Para desplegar la lista, prácticamente lo mismo que la primera. Usted va a estar recorriendo aquí. Ahora, la diferencia es que para todo ya, fíjese que aquí ahorita era un solo apuntador, pero ahora yo tengo que saber cómo voy a utilizar los dos apuntadores. Ahora, no hay mejor cosa que usted hacer este tipo de grafiquito para usted entender la lógica de la lista y usted sabe qué código que llevar. Hágalo de manera gráfica. Ok, mira, ¿quién es este? ¿Cómo apunta? Y ahí usted va a entender la lógica de una lista. Y cualquier problema lo puede resolver. Pero tiene que respetar el reglamento de la lista. Porque luego usted va a ver las colas y las pilas. Y yo le dije, es el mismo código. Casi lo mismo. Lo que cambia es qué me permite hacer una y qué me permite hacer la otra. Pero al final es el mismo código. Y usted verá los árboles. Cuando usted ve un subárbol, se comporta como si fuera una lista simplemente enlazada o una lista doblemente enlazada. Como la lógica de programación. Que eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Bien. Por el momento, ¿alguna pregunta? ¿O todo bien? La pregunta yo sé que van a venir después que yo ponga los ejercicios, ¿verdad? Que van a tener una tarea ya utilizando esto. Así que si no tienen preguntas, por eso lo dejaremos hasta acá. El video se lo estaré subiendo a YouTube. También le mandaré el link por el grupo y ahí nos mantenemos en contacto. Sí, ya van a tener tarea oficialmente utilizando este tipo de estructura. Ya mañana tienen su primera tarea habilitada. Van a tener como temas de investigación colas y pilas, pero es lo mismo. O sea, lo que va a cambiar es la forma de usted insertar datos. Pero el código, señores, es lo mismo. La lógica, casi la misma. Que si yo tengo una pila, mira, es que por aquí, por el primero que se le llama top, por ahí se elimina y se inserta. Tú no puedes permitir que se manipule datos por otro lado que no sea por el top. La cola, no, te va a permitir eliminar por un extremo e insertar por otro extremo. O sea, yo no puedo como las listas venir de que insertar por el último elemento o insertar por el primero. No, la cola tiene su manejo. Eso es lo único que cambia. Porque tú dices, si tú ves la lógica, tú dices, pero ven acá es la misma programación, lo único que yo voy a hacer es una sola programación de que va a ser por el último elemento. Ya, sea una cola o sea una pila. Eso es lo que cambia un poquito, no es la gran. Lo que pasa es que las estructuras, eso es lo chulo, que ya vienen como con su reglamento para tú como obligar a que las cosas se hagan como lo está exigiendo el programa como tal. Yo quiero una cola de música,
Ok, mira. Cuando se insertan los elementos, se hace por aquí. Si yo lo voy a eliminar, lo voy a eliminar por aquí. Siguen un orden. Siguen un orden de entrada, un orden de salida. Cosa que quizá no pase en la lista. Bien. Nada, que tengan feliz resto de la noche y nada, nos vemos en la próxima clase. Ya ustedes saben, cuidan.